Habacuc capítulo 3, versículo 2. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Gracias. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. El título de la enseñanza de hoy es Aviva tu obra. Aviva tu obra. La iglesia ha venido desde hace mucho tiempo rogándole al Espíritu Santo que avive, que venga un avivamiento, un movimiento especial, espiritual en la iglesia. Y creo que nos estamos acercando a ese tiempo. Y el profeta Habacuc, en el capítulo 3, ruega al Señor por este mover sobrenatural. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Tanto en el tiempo de Habacuc como en el tiempo de ahora o posterior han sido complicados por el pecado. Y a medida que pasan los tiempos, será peor. Y llegará el día en que estaremos como Sodoma y Gomorra y será el tiempo para que venga el Señor Jesús. Y Habacuc dice al comenzar el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué fue lo que oyó Habacuc para tener en su interior algo que lo motivó a esa oración? Y si usted lee el capítulo 2 despacio y con calma, es una tarea para su casa, pero yo lo voy a resumir rápidamente porque en mi Biblia y en la mayoría habla a partir del versículo 6 de los ayes contra los injustos. El Señor pronuncia 6 ayes, 6 exclamaciones contra la injusticia y contra los injustos. El primer ay se encuentra en el versículo 6, donde dice, no leo todo el versículo, pero ahí está apareciendo. Dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Esto, concluyéndolo, es robo. Y usted puede ver una similitud con lo que está sucediendo hoy en día en el mundo y específicamente en nuestro país. Nuestro país ya tiene un sentido tan eficaz para robar en todo campo, que esto es una marca que llevamos tan espantosa. Y dice el Señor, ay del que multiplica lo que no era suyo.
Los colombianos queremos todo súper rápido, económicamente, y no importa cómo, robando. El segundo ay está en el versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa. ¿Sabe cómo se llama esa injusta ganancia? Se llama soborno. Vea que hoy los candidatos, ¿qué es lo que más promulgan? Que la mermelada, que la no sé qué, que no va a haber soborno, que sí se todas esas cosas. Es que eso se ve a diestra y siniestra. Y el Señor lo dice ahí mismo, porque Él se da cuenta desde los cielos todo lo que sucede. ¡Ay del soborno! En el versículo 12, ahí está el tercero. ¡Ay del que edifica ciudad con sangre y el que funda una ciudad con iniquidad! Esto, el resumen, son los homicidios y los secuestros. No estamos lejos, Colombia no está lejos de lo que está sucediendo y de lo que sucedió en el tiempo de Habacuc y de lo que sucederá posteriormente. Otro ay, el 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Otro ay, y ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Un resumen de estos dos ayes más es las borracheras y las lascivias. Y eso lo vemos. En este municipio hay un estigma tremendo del alcohol, de la borrachera, de todo esto de lascivia, del adulterio, de la fornicación. Y el último ay se encuentra en el versículo 19. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. Podrá él enseñar: he aquí está cubierta de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Resumen: la idolatría. Mire estos ayes que el Señor menciona para que tengamos cuidado y que caminemos como el Espíritu Santo nos guía a caminar, para poder recibir de Él lo que se viene. Indudablemente esperamos que Colombia tenga un movimiento diferente. Amén, así será. Y puede haber un tiempo tranquilo, puede ser, no lo sé. Pero sé que las cosas, como va el mundo, con ese acelere y con esas cosas tan feas de inmoralidad, nos acercamos a los tiempos de la venida del Señor. El mismo Habacuc lo mencionó, que por eso hizo su oración tan especial en el capítulo 3, y dice en el capítulo 1, versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? El profeta dice: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Yo veía en los WhatsApp de todas las conexiones que tengo de las iglesias, de los pastores, de los grupos de oración, de intercesión, tengo como unos 6 o 8 estos, toda la gente que ha salido a la Plaza de Bolívar a orar, a alabar al Señor, otros en las iglesias, otros en su barrio, otros han ayunado. ¿Qué no se ha hecho? Ahora, esto no es en balde, no, sino que llega uno a un momento de desesperación que quisiera que esto se cambiara. Y el profeta en ese momento le decía: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y yo me preguntaba: ¿por qué será? Porque el Señor es tardo para la ira y espera a que todos lleguen al arrepentimiento. Y continúa Habacuc diciendo en el 3: ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda.
por lo cual la ley es debilitada. Fíjese que la ley aquí en nuestro país está pero por el suelo. Cada cual hace lo que quiere y como quiere y no importa. Como escuchaba yo ayer, que uno de esos hombres que tuvo que ver con lo del en la séptima, abajo del el club del Nogal, sí, que intervino en eso y mató no sé cuántos y todo, lo llevaron ahora a la Justicia y Paz y le dijeron, no, váyase a descansar y vayas a San Andrés o a las islas, a donde, no sé a dónde fue, y allá estaba descansando. Esa es la justicia torcida. Esa es la justicia torcida. Y vi que una señora también se equivocó en pagar. ¿Cómo fue esa noticia tan unas galletas? Y ahí terminó en la cárcel. Ambas acciones son terribles, pero mire la justicia tan torcida para uno y para la otra. Dice Habacuc, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y no solo la justicia, la naturaleza misma clama la redención de los hijos de Dios. Por eso estamos viendo en estos tiempos y se acrecentará más los terremotos, los vientos, los maremotos, los volcanes. Por ahí puse en el WhatsApp en estos días una noticia que llegó, tal vez puede ser de unos meses atrás o era nueva, no sé. Pero esos granizos tan espantosos que cayeron, unas pelotas de tenis. Y puse la nota del Apocalipsis donde dice que vendrán unos granizos que van a pesar 34 o 30 kilos. ¿Se imagina desde el cielo esa bomba tan espantosa? Por eso dice que los seres humanos renegaron contra Dios y maldijeron a Dios en el Apocalipsis. Pero es que yo pienso que Dios ya está también hasta la coronilla. Eso es tremendo. Ahí lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 21. Mire, lean un momentico ahí como para que nos enteremos de lo que está sucediendo también a través de la naturaleza y de todas las cosas. Romanos 8, 21, mire lo que dice. O desde el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, no, la naturaleza dijo, no, yo me quiero ir por este camino, a mí nadie me controla, no, eso no fue la propia voluntad de la naturaleza, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación, versículo 21, misma será libertada. Va a suceder. Tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva, lo declara el Apocalipsis. Será libertad, a la libertad gloriosa. Pero mire lo que dice el 21 bien. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Eso es lo que más se habla hoy en día. Y en este tiempo sí que más. Es que la corrupción de los seres humanos afecta a la naturaleza. Y hay una insensatez en los seres humanos de juzgar a Dios. ¿Por qué suceden las cosas naturales? ¿Por qué el tsunami? ¿Por qué los volcanes? ¿Pero dónde está Dios? Y gritan y maldicen. Pero ahí está la respuesta, es por la misma corrupción. La misma naturaleza está gimiendo una libertad. Y dice de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Tremenda esta situación. Pero volvamos a Habacuc capítulo 3, porque aquí hay algo muy interesante que Habacuc dice acerca de avivar.
Capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué es avivar? Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes lo puedan comprender como yo lo comprendí cuando estaba estudiando esto. Avivar es como cuando vi que los jóvenes prendieron su parrilla, o en algunas ocasiones en mi casa se prende la chimenea, o en un hogar donde tengan una estufa de carbón, ¿cierto? Y se meten los carboncitos y empieza a prenderse, pero queda un momento donde los carbones quedaron como encendidos pero sin fuego. Y entonces el ama de casa o quien está trabajando en eso coge una tapa, o coge un instrumento, un fuelle, o coge lo que más pueda para mandarle aire. Y en la medida que usted hace esta operación duro, llega un momento en que los carboncitos se ve con un nuevo fuego. Así va a ser el avivar del Espíritu Santo en su iglesia. Porque estaremos todos como carboncitos, pero vendrá el Espíritu Santo con su tapa de la olla y hacer esto, y sentiremos ese fuego. Fíjese todas las manifestaciones que el Espíritu Santo ha hecho a través de los tiempos. En Pentecostés hubo un estruendo, hubo un viento recio, hubo lenguas de fuego sobre la cabeza de los discípulos y sobre otros tantos, hubo nuevas lenguas. Entonces pues esperamos que haya ese mover del Espíritu Santo como Él lo quiera, pero sí sé que hay 5 cosas que el Espíritu Santo manifiesta como agente promotor del avivamiento. Porque dijimos que el avivar es un nuevo encuentro con el Señor, es enamorarnos de nuevo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una unción, es un cambio, es una transformación que empieza a suceder en la iglesia, indudablemente a sus alrededores. Entonces, mire, para los que están tomando nota, vamos a ver que la primera manifestación, son 5. La primera manifestación, y aquí ustedes van a encontrar cosas reveladoras y bonitas. La primera manifestación del Espíritu Santo que hace, además de estas formas que le dije, viento recio, un frío, un calor, un quebrantamiento, una unción, ¿cierto? Hay algo muy importante que sobrepasa todas esas manifestaciones y se llama: el Espíritu Santo revela a Jesús. Juan 15, 26. Mírelo, mi hermano. ¿Cómo es esto de hermoso? Juan 15, 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mire el capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Y dice el mismo Señor: el Espíritu Santo os guiará a Jesús, a la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo puedo entender lo siguiente: la identidad de la fuente reveladora, lo digo despacio para que ustedes lo cojan. La identidad de la fuente reveladora
el Espíritu Santo, garantiza la unidad de la enseñanza. El Espíritu Santo, siempre que se para al frente de un púlpito a hablar su palabra, va a garantizar la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo estamos viendo acá. El Señor hablaba del Consolador, pero el Consolador no habla lo que el Padre diga de su Hijo. Ahí está la Trinidad. El Espíritu Santo, lo primero, revela a Jesús. El Espíritu Santo, segundo, toma a los creyentes y a los pecadores. ¿Para qué? Para convencerlos de su pecado y para que haya un verdadero arrepentimiento. En el tiempo de los discípulos pasó algo muy significativo y lo vemos en Juan capítulo 20, ahí en esa misma evangelio, Juan capítulo 20, de alguien que efectivamente se estaba acercando el acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, y algo pasó entre los discípulos. Mírelo, para que veamos cómo el Espíritu Santo toma un pecador, toma un creyente, toma una persona y le muestra la realidad de la vida. Juan capítulo 20, y voy a leer desde el 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, mire, estaban los discípulos, ¿cierto? Ya estoy hablando del momento en que Jesucristo murió y resucitó. Y cuando resucitó empezó a manifestarse el Señor. Y se le apareció a más de 500 personas, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15. Y se manifestó de muchas formas el Espíritu Santo a través de Jesús resucitado. Y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Estamos hablando de un avivamiento. ¿Será que usted no va a estar cuando venga Jesús? Porque mire a Tomás, no estaba cuando se apareció Jesús en un cuerpo glorioso. Dice que estaban cerradas las puertas y apareció el Señor y entró. Pero Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron a Tomás los otros discípulos: al Señor hemos visto. Oiga, cuando usted reciba una revelación aquí en la iglesia y sale a contarla, muchos no la van a creer. Porque los que están afuera, o los creyentes que no asisten a la iglesia, o los creyentes que no buscan a Jesús, se alimentan de la incredulidad del mundo y no de la revelación de Jesús en su iglesia. Eso fue lo que pasó con Tomás. Estaba alimentándose afuera y no estaba con los 12. ¿Qué pasó con Tomás? Se perdió ese momento tan especial. Y dice, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. De este estilo de personas encontramos bastante en la iglesia, que suceden cosas, pero les cuesta creer. Pero una de las manifestaciones tan bonitas del Espíritu Santo es que a cada uno de nosotros nos llega el momento de meter nuestros dedos en el costado, de ver sus señales en las manos y en sus pies. Por eso es que hacemos los encuentros, porque ahí viene la revelación de la cruz. Y por eso insistimos
tanto en que usted tenga 3 días con el Señor solo, para que no se pierda del momento que el Señor Jesús se va a manifestar por medio del Espíritu Santo. Y hay algo muy bonito: el Señor siempre es misericordioso y espera tanto en la maldad para el arrepentimiento de los hombres, como en los creyentes para recibir revelación. Mire lo que pasó. 26. A los 8 días después, cuando el Señor se presentó, dijo: ay, no vino fulanito. Como cuando nosotros estamos aquí, los pastores predicando, o los líderes: ay, mire, el asiento es ocupado de sutanita, de fulanito. ¿Por qué no vendría aquel? ¿Por qué no vendría el otro? Mire lo que se está perdiendo. El Señor se dio cuenta que hacía falta Tomás. Sin embargo dijo: no, yo tengo que volver, porque no quiero que Tomás se quede por fuera. A los 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ay, al fin llegó Tomás. Al fin apareció el guache. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. La revelación siempre produce paz. La presencia del Señor, del Espíritu Santo, siempre produce paz. Mi hermano, si usted está en oración en su cama, o en su cuarto, o en su sitio de intimidad con Dios, y se levanta y va a pelear allá con su esposo o con su esposa, y va a tener mal genio, no hubo revelación de Dios. Tiene que levantarse de ese lugar en paz, que sobrepasa todo entendimiento, y guardará tu corazón de transmitir pelea, de hacer cosas que no debes hacer. Paz a vosotros. Luego dijo Tomás, 27, le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. ¿Usted alguna vez ha escuchado que el Señor le dice: pon aquí tu dedo? ¿Sabe por qué en el costado? Porque hay una similitud donde nació la iglesia, que salió sangre y agua. La iglesia nació del costado del Señor, como del costado nació Eva, la primera mujer. Entonces el Señor muchas veces le dice: hijo, no menosprecies mi obra, no menosprecies lo que yo estoy edificando. La iglesia tiene mucho valor para mí. Yo me la voy a presentar santa, sin mancha, y haré una boda extraordinaria, 10, 15, 20, 100 veces mejor que las bodas reales aquí en la tierra. Con tantas cosas que hacen los seres humanos, Dios está preparando esa boda. Pero mi hermano, no se la pierda. No se la pierda. Y le dijo: pon tu dedo y mira mis manos acerca de tu mano, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sabe qué, hermanos? Hay hermanos de la congregación incrédulos, porque aunque Tomás pertenecía al grupo de discípulos, todo creyente es discípulo, y todo discípulo debe ser creyente. Ahora, ¿qué pasó con Tomás? Tomás tenía una fe, pero por el suelo, que le tocó al mismo Señor Jesús: venga,
haz esto y vas a creer. Ahí rompió toda incredulidad el Señor a Tomás, toda barrera, toda oposición. Y Tomás en el versículo 28 dice: Señor mío y Dios mío. El Espíritu Santo le redarguyó de juicio, de justicia y de pecado, para poder mencionar la palabra Señor, para poder mencionar la palabra Dios y para decir efectivamente estaba equivocado. Y le dice Jesús, 29, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Dónde está usted? Aquí, yo estoy aquí. Yo no he visto el cuerpo glorioso de Jesús porque no ha entrado aquí a este lugar. Posiblemente hemos podido tener una visión, posiblemente hemos podido tener algo que el Espíritu Santo nos muestra cómo es Jesús. Algunos lo han visto con su bata blanca, sus ojos hermosos, sus cabellos, todo, ¿sí? Hay revelación así. Pero cuando veamos el cuerpo glorioso de Él aquí parado como diciendo, mire Claudio, no dudes, ven, mete tu mano en el costado. Eso va a ser extraordinario. Y lo vamos a ver, indudablemente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cada uno de nosotros, si estamos aquí sentados, es porque creemos que tenemos un Dios Padre, tenemos un Dios Hijo y tenemos un Dios Espíritu Santo a quien adoramos. O si no, perdemos el tiempo. ¿Para qué los instrumentos? ¿Para qué pagamos un arriendo de esto? ¿Para qué el lugar? ¿Para qué viene usted acá? No, ¿para qué? Para que dejes de ser incrédulo y seas creyente. A todo lo que el Señor quiere revelarte. Pero qué bueno que estés siempre y no te pierdas cuando el Señor se manifieste. Y vamos en la segunda. La primera, el Espíritu Santo revela a Jesús. La segunda, el Espíritu Santo toma al pecador. La tercera, el Espíritu Santo se revela como la promesa del Padre. Lucas, capítulo 24. Y vamos al versículo 49 al 53. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Está hablando Jesús y está hablando del Padre. Y va a mandar una promesa. Y la promesa se llama Espíritu Santo. Mire la unidad entre ellos mismos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Aquí hay una advertencia. Pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén. Este pasaje, este versículo, acababa de resucitar el Señor Jesucristo. Se le apareció a los del camino de Maús, se le apareció a los discípulos, y en este momento también le estaba diciendo que les abrió el entendimiento. Le dijo, quedaos acá, quieticos, no se muevan, no se pongan como ovejas por allá, irse a otros lugares, no, espérense que hay algo hermoso que va a suceder. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuántos estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo? 120. ¿Cuántos se le apareció el Señor? Más de 500. Me pregunto por qué. ¿Qué pasó con los otros 380 o más? Se perdieron del Espíritu Santo. Se lo perdieron. Pero es que el Señor avisa con anterioridad, quedaos, espérense, ya viene pronto, búsquenme. No se lo van a perder. No se lo van a perder. Hoy mire todas las sillas que hay desocupadas, porque tal vez primero era un voto que la presencia del Señor. Porque no nos organizamos, porque no administramos el tiempo, porque primero están otras cosas que el mover del Espíritu Santo. Pero sin embargo el Señor no los regaña,
Él espera. Y espera 8 días. Y volverá a aparecer, a revelarse. Y espero que sean 8 días. Ojalá, no lo sé. Entonces, el Espíritu Santo se revela como esa preciosa promesa del Padre, la cuarta. Él respalda su obra en la iglesia y donde se reúnan a orar. Hechos capítulo 5. Dice Hechos capítulo 5. Mire, entonces vamos al versículo 42. Hechos 5:40. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cada cuánto? Uy, hijo de chica, lo pudiéramos hacer, ¿no? Pero es que el problema es que el mundo nos ha envuelto en tanto conflicto, en tanta ocupación, en tanto trabajo, en tantas cosas, que primero está el mundo. Y cada 8 días, si podemos, o cada 15 días, si no se me presenta algo, o de pronto cada mes, porque ya me está como la conciencia diciendo, tengo que ir a la iglesia. Entonces asisten. Y eso no es problema de esta sola iglesia. Esto es el problema del 90% de las iglesias medianas o pequeñas. Porque en las grandes no se nota. Ya ustedes no se notan si van o no van. No se nota, porque la multitud, ya 1,000, 2,000, 3,000, 14,000, 20,000. Ya no van a decir, ay, Ángela faltó, ay, Rafael no vino, ay, Alexandra Triviño se quedó en la casa. Ay, no. En cambio aquí que somos poquitos los puedo mencionar y decir, faltó el puestico de este, faltó el puestico de este. Entonces fíjese que el Espíritu Santo revela su obra en la iglesia donde se reúnan a orar. Ahí dice que entonces todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que en el capítulo 6 y 7, miremos 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Mis hermanos, por eso insistimos tanto en la iglesia, que aunque no podemos llevar a cabo, que sería estupendo, maravilloso, a mí me gustaría cantidades, todos los días poder tener reuniones aquí con ustedes. Pero las circunstancias no lo permiten. Entonces, por eso tenemos el grupo Impacto en las casas, una vez en la semana. El martes o el miércoles o el jueves. Y a partir de julio vamos a abrir 2 hogares más. Estamos orando y pidiéndole. Ya he hecho contacto con 2 parejas. Y están tomando su adiestramiento juicioso y lo más bien, ¿cierto, Rafael? ¿Cierto, Ángela? Y allá Rodrigo y Alexandra también ya hablé con ellos. Y yo quisiera que todos los hogares pudieran abrir sus... pero a veces somos como prevenidos, a veces somos... No, pero ¿cómo lo va a abrir allá en la casa ¿cómo es tu nombre? Rocío. Si es una pecadora terrible. No, pues para eso es. Es que para eso es. Para que al Señor se le presente en la casa y que se haga de pronto como Marta, por estar sirviendo el tinto y corriendo y barriendo y todo, de pronto para el Señor y dice, mira, ya he llegado, ven a mis pies y adórame. Para eso son los grupos Impacto. Y yo he visto transformar familias, personas, hombres, mujeres, niños en los grupos Impacto. Yo conté el testimonio de los hijos de mi hermana, de los Aguirre, de Eunice y de John. Llegaron primero los niños y empezaron desde el primer día a orar por sus padres. ¿Sí o no, Eunice? Y duraron mínimo como unos 1 mes y medio, 2 meses. 2 meses. Y el Señor les concedió la petición. Y esta parejita que estaban a punto, o ya se habían separado porque uno estaba por un lado y el otro por el otro, oyó la oración de los hijos y mire estos líderes que tenemos hoy en día.
Esos son los grupos de impacto, para eso sirven. El Señor se les presentó a los niños, les dio una palabra de confianza, ellos siguieron luchándola y ahí van. Entonces, el Señor respalda su obra en todo tiempo. Fíjense que todo discípulo es un creyente, lo repito, todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente. Qué bueno que fuera que todo creyente fuera discípulo. Entonces, la última es, el Espíritu Santo nos hace caminar en las alturas. Habacuc termina con esto, ese libro tan hermoso de Habacuc, lo termina diciendo que Él nos hace caminar en las alturas. Dice el capítulo 3, versículo 19, Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y en mis alturas. Usted se ha puesto a pensar, porque dice mis, las de Él, las suyas. ¿Usted tiene alturas con el Señor? ¿Camina en las alturas con el Señor? ¿Sabe que va de acuerdo a la intimidad que usted tenga con el Señor? Lo dijo Jeremías en el capítulo 23, versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la casa de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que lo haya cumplido. Los pensamientos de su corazón en los postreros días los entenderéis cumplidamente. Y Habacuc escuchó una palabra de Dios para cerrar. Capítulo 1, versículo 5. Y yo quiero tomar esta porción como una promesa para la iglesia. Dice Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones, dice el Señor, a través del profeta Habacuc, y ved, y asombraos. Las manifestaciones siempre del Señor o del Espíritu Santo enviadas por el Padre asombran. Asombraos, porque haré una obra en vuestros días. Amén, aleluya. Haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Yo la quiero recibir. Amén. Y el Señor no es corto de manos para hacer lo que Él quiera, en el momento que quiera, en el lugar que quiera, y todos los avivamientos que vinieron o que han venido en diferentes lugares, a veces en una calle vuelta a nada, la calle de Susa, o en Nueva York, o en tantos sitios que ha venido avivamientos, ha sido donde menos llegaron a pensar. ¿Por qué? Porque estaban reunidos, orando unos cuantos por eso. Y Dios los premió. ¿Y cuánto sería la felicidad para nosotros que en este municipio pudiera llegar eso? Por medio nuestro, por medio de otras iglesias, por medio de como el Señor quiera, pero que venga y se manifieste.